incluido el paseo del río que tanto nos enorgullece, sería borrado del mapa. Los edificios que bordean el paseo están al mismo nivel que el lecho del río San Antonio, a unos 4 metros por debajo del nivel de las calles del centro. Cuando el río San Antonio llega al centro, la entrada del paseo está custodiada por una esclusa de 3 toneladas. Podemos ver unas líneas en la pared que no son más que los surcos que mantienen la compuerta cerrada cuando se abate. Ahora mismo está abierta sobre nosotros. En un mundo inhabitado, no habría nadie para subir la compuerta en caso de lluvia. En 1913, 18 centímetros cúbicos de lluvia hicieron crecer el río. En 1921, el río inundó el centro hasta alcanzar un nivel de 3 metros, llevándose la vida de 50 personas. A mi espalda, el nivel del río en las partes más bajas del paseo es de entre 12 y 15 centímetros. No haría falta mucha lluvia para que el nivel aumentara en esta zona y el río inundara los restaurantes, hoteles y barrios de oficinas. Mientras, por encima del paseo, el Álamo, el edificio más antiguo de la ciudad, se prepara en silencio para el inminente asalto. 3 meses después de la humanidad. Tres meses después de la humanidad. Las refinerías de Houston han agotado sus últimas reservas de combustible. Todas las refinerías del planeta están en ruinas. Más de 1 billón de barriles de crudo que fluyen bajo la superficie de la Tierra jamás serán bombeados para propulsar máquinas creadas por el hombre. Pero la Blue Lazy que se lanzó a la aventura no tiene ningún problema para moverse entre los matorrales del centro de Texas. Además, no está sola. Estos cánidos han descubierto que hay gran cantidad de comida en esta zona. El Blue Lazy se acostumbraría fácilmente a cazar cerdos. En la era de los humanos, 2 millones de cerdos salvajes habitaban la zona rural de Texas. Pero sin depredadores que controlen su número, proliferan sin mesura. Los cerdos pueden tener camadas nuevas cada 3 meses, 3 semanas y 3 días. En 4 meses habrán duplicado su población. Cada camada puede ser de 13 crías. Eso supone un gran número. El instinto ha despertado su impulso cazador. Los labradores son criados desde hace generaciones para ser animales domésticos. No tienen instinto de cazador. No tienen ni idea de cómo matar o capturar nada. Los Blue Lazy, en cambio, siguen siendo depredadores. Saben cómo atrapar a otro animal. Los Lazy no son lo suficientemente grandes como para abatir animales que les doblan el tamaño. Por esa razón, se desplazan en jaurías. Con una reserva aparentemente inagotable de comida, el Lazy parece destinado a sobrevivir. 6 meses después de la humanidad. 6 meses después de la humanidad. Otro residente tejano disfruta del nuevo orden mundial, el armadillo de 9 bandas. Su armadura está diseñada para protegerlo de los depredadores, de todos, salvo de uno. En tiempo de los humanos, su peor enemigo era el tráfico. Millones de coches y camiones circulaban por las calles y carreteras. Cuando se encontraban en el camino, el instinto del armadillo fallaba. Los armadillos tienen tendencia a saltar verticalmente. Esta tendencia al salto, a veces hasta de 1,5 metros de altura, es útil para asustar a la mayoría de los depredadores. Pero cuando el atacante es un coche a toda velocidad, el resultado es casi siempre fatal. Ningún estado del país tiene más trampas mortales para armadillos que Texas, con sus casi 130.000 kilómetros de carreteras, suficientes para dar 5 veces la vuelta al mundo. Ahora, sin coches, los armadillos se lanzan a la carretera.
Si se llegara al punto en el que no existieran los humanos, el hábitat de los armadillos crecería. Las ciudades abandonadas ofrecen nuevos territorios que explorar, y los armadillos no se limitarán a Texas. Incluso en la época en que existían los humanos, se extendían por toda Florida y desde Nebraska hasta el sur de Illinois. Lo único que frena su expansión son las bajas temperaturas. Viven en Texas porque aquí los inviernos son muy suaves. No tienen pelo que los aísle del frío y para ellos es muy importante vivir en zonas con temperaturas sobre cero. Mientras que el clima sea adecuado y los coches permanezcan quietos, a los armadillos les irá muy bien en un mundo sin humanos. 25 años después de la humanidad. 25 años después de la humanidad. El clima extremo de Detroit está empezando a hacer mella en la ciudad. El clima de Detroit es particularmente duro con los edificios porque es muy extremo. Los veranos son muy calurosos y los inviernos muy fríos. Hay heladas, deshielos, viento, lluvia. La ciudad está al lado del río, que aporta mucha humedad y al mismo tiempo está situada en una zona muy abierta, por lo que son frecuentes las rachas de viento. En la época de los humanos, el centro Renaissance se erguía como monumento a la industria que trajo una edad dorada a Detroit. En la ciudad en la que Henry Ford fabricó el primer coche familiar económicamente accesible, su nieto promovió la construcción del centro Renaissance para albergar a la compañía Ford. 2 décadas después, todo el complejo, incluido el edificio más alto de Michigan de 73 pisos de altura, fue adquirido por la General Motors, el fabricante de automóviles más importante del mundo. El centro Renaissance es un ejemplo clásico de diseño de finales de los 60 y principios de los 70. Es básicamente una estructura de acero con revestimiento de vidrio. La estructura que contiene las ventanas, el armazón de acero que sujeta el vidrio, se expande, se contrae y vibra. El resultado es que el desgaste del edificio es muy rápido. Tras 25 años sin seres humanos, el atrio del centro Renaissance se ha convertido en una jungla. Las especies autóctonas, como la caria ovata y el roble gigante, han ocupado el lugar de las palmeras decorativas. Mientras la estructura aporte cobertura, habrá plantas y animales ahí dentro. Perros salvajes, lobos, empezarán a venir y formarán su propio ecosistema. 25 años de abandono han deteriorado enormemente algunas partes de la ciudad. ¿Cuál será el aspecto de Detroit después de 40 años sin humanos? Ya tenemos la respuesta a esa pregunta en algunas zonas de esta ciudad. «40 años después de la humanidad». Después de 40 años sin humanos, Detroit está en ruinas. Un futuro que ya se puede percibir hoy en día en algunas partes de la ciudad. Zonas que el éxodo ha dejado en ruinas. Fábricas que en otros tiempos fueron muy productivas y barrios que una vez estuvieron muy poblados. De 1900 a 1930, la floreciente industria del automóvil promovió el auge de Detroit. La población de la ciudad se multiplicó por 5 hasta alcanzar el 1,5 millones de habitantes. Abandonada durante 40 años, la planta de montaje de Packard, compuesta por 47 edificios de 5 plantas, es un triste recuerdo de lo que una vez fue una dinámica industria que aportó vida a la ciudad.
La marca Packard, que antaño fue sinónimo de lujo. Producía desde descapotables hasta limusinas. Pero el público dejó de comprar sus modelos. Ante la acuciante crisis, Packard cerró sus puertas. Esto es lo que consigue la naturaleza tras 40 años sin seres humanos. Las plantas y los animales han colonizado la zona después de 40 años sin humanos en la Tierra. Incluso el techo se ha convertido en un bosque. Fijémonos en los árboles que han crecido a lo largo de la fachada. ¿Cabe preguntarse cómo llegaron aquí? El viento transportó semillas que se alojaron en las grietas que surgen inevitablemente en las paredes y el pavimento. Son solidagos. Estas son plantas muy antiguas y pueden crecer en todas partes. Las podemos ver en cualquier tipo de jardín que conozcamos. Debido a la falta de ventanas, el interior empieza a parecerse al exterior. Estamos en la quinta planta. En este viejo edificio podemos ver que el suelo de madera se ha combado en muchas zonas. La madera ha absorbido toda la humedad del invierno y se ha dilatado. Debajo de la madera se almacena gran cantidad de suciedad. Se puede ver aquí, aquí y aquí. Lo que ocurre es que la suciedad está saliendo de dentro a fuera. Dentro de otros 30 o 40 años, gran parte de esta madera habrá desaparecido. No quedará más que un gigantesco lecho de flores. Aquí, el lugar donde los obreros ensamblaban los motores Packard, la maleza se asienta. El musgo ha empezado a colonizar el suelo de madera. Las inclemencias del tiempo dan buena cuenta de los cimientos de la planta. La puerta de la entrada se va cerrando poco a poco con el paso del tiempo, debido sobre todo a las heladas y a los deshielos, y se va dificultando cada vez más el acceso. Este gozne ha reventado. Es en realidad una campana de hierro forjado muy espeso. En el otro arco de la entrada podemos ver la conclusión lógica de este proceso. Aquí podemos hacernos una idea del espesor del gozne. Es increíble pensar cómo un poco de agua, un poco de hielo, una vez introducido en la pieza, puede dilatarla tanto y provocar este tipo de grietas. La campana de este lado se ha consumido prácticamente en su totalidad por culpa de las grietas. El clima no ha sido más benévolo con las casas que una vez estuvieron habitadas. Cuando aumentó la competencia extranjera en la industria del automóvil, entre 1950 y 1980, 1 millón de residentes abandonó el centro de la ciudad. Atrás quedaron barrios enteros de casas deshabitadas. De los 355 kilómetros cuadrados que forman la ciudad, 155 están abandonados. Lo que perdura no son más que feos recuerdos de una elegancia pasada. Este edificio que vemos aquí lleva 40 años abandonado. El clima extremo de Detroit ha acelerado considerablemente su deterioro. En este caso, las heladas y los deshielos del invierno y el régimen de precipitaciones durante el resto del año han sido la causa de la destrucción del edificio. Los ladrillos y el cemento de la estructura se desmoronan. El clima y sobre todo el agua que se filtra por el tejado han acabado con todo. Este edificio en concreto tiene paredes de ladrillo muy sólidas. El agua que se filtra entre los ladrillos los expande y los contrae separándolos de la pared debido a las heladas y a los deshielos. Dentro de 75 años, el edificio habrá quedado reducido a un irreconocible montón de escombros. Y
Pero la Blue Lazy que se lanzó a la aventura no tiene ningún problema para moverse entre los matorrales del centro de Texas. Además, no está sola. Estos cánidos han descubierto que hay gran cantidad de comida en esta zona. El Blue Lazy se acostumbraría fácilmente a cazar cerdos. En la era de los El nivel del río en las partes más bajas del paseo es de entre 12 y 15 centímetros. No haría falta mucha lluvia para que el nivel aumentara en esta zona y el río inundara los restaurantes, hoteles y barrios de oficinas. Mientras, por encima del paseo, el Álamo, el edificio más antiguo de la ciudad, se prepara en silencio para el inminente asalto. 3 meses después de la humanidad. Tres meses después de la humanidad. Las refinerías de Houston han agotado sus últimas reservas de combustible. Todas las refinerías del planeta están en ruinas. Más de 1 billón de barriles de crudo que fluyen bajo la superficie de la Tierra jamás serán bombeados para propulsar máquinas creadas por el hombre. Incluido el paseo del río que tanto nos enorgullece, sería borrado del mapa. Los edificios que bordean el paseo están al mismo nivel que el lecho del río San Antonio, a unos 4 metros por debajo del nivel de las calles del centro. Cuando el río San Antonio llega al centro, la entrada del paseo está custodiada por una esclusa de 3 toneladas. Podemos ver unas líneas en la pared que no son más que los surcos que mantienen la compuerta cerrada cuando se abate. Ahora mismo está abierta sobre nosotros. En un mundo inhabitado, no habría nadie para subir la compuerta en caso de lluvia. En 1913, 18 centímetros cúbicos de lluvia hicieron crecer el río. En 1921, el río inundó el centro hasta alcanzar un nivel de 3 metros, llevándose la vida de 50 personas. A mi espalda, el